Bien, tenemos que ver nosotros estos 4 temas, los estamos viendo de manera un poco pausada, cada uno de los temas, porque cada uno de estos temas tiene a su vez ramificaciones. Hay que ver las ramificaciones y no perderse del todo. Pero de vida cotidiana hemos hablado ya más o menos bien. Nos interesa el tema de identidad, que es muy importante, y el tema de conflictos. Y hay un par de temas más que los voy a dejar para un poco más adelante. Pero a ver, en identidad y en conflictos, habría que ver de qué manera nosotros interpretamos las diferencias que podrían o no provocar conflictos. Esto es para relacionar los temas. Hablemos de identidad, por ejemplo. Hay dos maneras en que se puede pensar la identidad. Una, de una manera monolítica, es decir, una persona nace en un pueblo, vive en ese pueblo y cuando es adulto se identifica con lo que conoce, con lo que ha vivido, no conoce otra cosa. Entonces, para esta persona sería muy chocante, digamos así, o no, o podría resultar interesante el saber que hay otras culturas, que hay un mundo más grande que el mundo en el que él vive, que puede ser una especie, una comunidad o un pequeño pueblo. No solamente sucede acá, sucede en muchas partes, ha sucedido en muchas partes, de gente que ha vivido casi toda su vida en una sola localidad, en una población. En muchos países de Europa, en España, en Italia, en la misma Inglaterra. Hay muchos lugares donde la gente vive en un solo lugar, en un pueblo, y vive, se desarrolla y muere como una plantita en ese mismo lugar. Otra cosa, no le interesa conocer más. Para él ese es su mundo. Entonces es muy difícil pensar que este individuo, que esta persona pueda compararse o tener problemas con otras etnias o con otras culturas si no conoce nada más. Eventualmente, al día de hoy, si nosotros tenemos un buen televisor, si nosotros tenemos un buen aparato de computación o un celular, ya es mucho más probable que la gente no viva aislada. ¿Qué va a vivir aislado hoy en día cuando hay tantas posibilidades de conocer todo? Y una persona relativamente solitaria, en un país solitario, en un lugar solitario, aún a esa persona le va a llegar alguna vez un celular y, aunque sea jugando, se va a enterar que hay otro mundo. Así que este asunto de las personas muy solitarias que conocen su pueblo nada más, esto ya casi no existe, prácticamente no existe en ninguna parte del mundo. No obstante, podemos pensar que en algunos países africanos o asiáticos todavía hay lugares a donde no necesariamente llega toda la tecnología. Quién sabe, en Latinoamérica hay algunos lugares donde no llega toda la tecnología, pero sabemos que eso ya cada vez es menor. Ahora, ¿qué pasa con una persona que ha vivido en un lugar relativamente aislada y a través de películas, televisión, noticias, la persona ve otro mundo? ¿Sí? Y me refiero a ver otro mundo en un sentido real, ¿no es cierto? No el mundo que le pueden pintar algunas películas de dibujos animados, sino que hay otro mundo, hay algunos directores de cine muy buenos que expresan un mundo muy específico y la gente aprende cómo es ese mundo. Por ejemplo, en la novela Sorba el griego llevada al cine, una novela de Kazantzakis, un
autor que escribe en griego, ahí hay una expresión de lo que fue en algún momento Grecia en su parte más popular, un pueblito de Grecia. ¿Cómo era Grecia en algún momento determinado? ¿Cómo era un pueblo de Grecia? Hay algunas escenas bien crudas, ¿sí? Una viuda se enamora de un joven, este joven llega ahí y prácticamente la historia es todo lo que le pasa a este joven que llega ahí porque quiere chequear algunos bienes de sus padres, sus abuelos. Y vive toda una aventura de estar ahí, después se va. Pero él no conocía cómo era Grecia, no sabía cómo era el pueblo donde habían vivido familiares. Y él tiene una relación, primero, con un tipo muy bueno, que es este señor Sorba, un tipo que le ayuda en todo, que se propone como ayudante. Y en un momento determinado, este señor que viene de Europa, de padres griegos, llega y una de las cosas que le sucede es enamorarse de una mujer muy linda, que era viuda. Pero en ese pueblo se veía mal que una viuda tenga relaciones. Se supone que si enviudó, por respeto al esposo muerto, no debería tener más relaciones nunca más. Pero se sabe, porque algunos vecinos lo ven, que ella tiene una relación amorosa con este extranjero, que no es extranjero, que en realidad proviene de familias griegas. Y por eso nada más, en un momento determinado, la gente del pueblo la acorrala y le arrojan piedras y la matan a pedradas. La matan a pedradas. Una cuestión que uno piensa que tal vez sucedía en la época de Jesús. Ustedes deben recordar una parte de las historias que se cuentan de Jesús, cuando quieren apedrear a una mujer porque era prostituta, y Jesús los detiene y les dice, este, que no tenga pecado, que arroje la piedra. Entonces, esto es una cuestión antigua, apedrear a una mujer porque el pueblo la considera mala. Se le ocurre, digamos. No es que desconozcan lo que hace, sino que algún evento sucedió y se la culpa a esa mujer de todo. Esta es una mujer de mala vida, por lo tanto, culpa de ellas esto y esto y esto. Y en esta novela y en la película Sorba el griego, sucede que esta mujer tiene relaciones con este muchacho extranjero para ellos. Y eso es suficiente como para pensar mal de ella. Y la matan. Eh, el protagonista, el muchacho quiere hacer algo, pero Sorban lo agarra y le dice, no, no te metas, no te metas. Esto no es contigo, es con él. Y le va enseñando Sorba a este tipo recién llegado las costumbres del pueblo, aunque no sean costumbres que le gusten a este señor que ya tiene una educación europea, pero son las costumbres del pueblo y tiene que aceptar las costumbres del pueblo. No hay forma de no aceptar si vives ahí. Entonces, en un pueblo pequeño se conforman rituales, costumbres, cosas que vistas desde otro punto de vista nos pueden parecer eh, perversas, malvadas, eh, que no ayudan a la convivencia, ¿no es cierto? Hay un autor norteamericano, bueno, había, Sherwood Anderson, que escribió un librito muy interesante que se llama Winnesburg, Ohio. Winnesburg, Ohio. En Winnesburg es un pueblo, y dentro de ese pueblo una localidad del pueblito de Winnesburg,
Ahí suceden una serie de cosas con la gente de esa población. Y el autor hace un montón de cuentitos mostrándote las peripecias que le pasa a cada una de esas personas. Por ejemplo, las peripecias, una de las peripecias, hay un cuento que se llama Manos, donde el profesor de un colegio, era profesor y director de un colegio, quería mucho a los niños y a veces les gustaba acariciar el cabello a los niños. Pero algunos de los pobladores que ven dicen, ¿quién es este tipo que viene acá a nuestro colegio y acaricia a nuestros niños? ¿Qué le pasará? Y no pasaba nada con él. No eran perversos ni nada, simplemente le gustaba acariciar los cabellos en el asunto de ¿qué tal, cómo estás, cómo te va? Y los acaricia a los niños, por cariño nada más. Pero una noche lo agarran tipos del pueblo que creen que él es homosexual o que está buscando tener algún asunto con los niños, que son pervertidos, y le dan una paliza terrible, y él no sabe por qué le pegan. No sabe, apenas puede escapar vivo de la paliza, pero no sabe por qué le pegan. Y se supone que después él más o menos va a tener una idea de por qué ha sido todo ese asunto, pero ya no, incluso deja de ser profesor, pero toda su vida, todo el resto de su vida, siempre estaba nervioso y no sabía qué hacer con sus manos, dónde esconder sus manos. Por eso el cuento se llama Manos, Hans, manos. ¿Qué hace el tipo con sus manos? Piensa que sus manos lo han llevado a ese malentendido y queda fijado en sus manos. Y por eso mueve sus manos permanentemente, no sabe cómo esconderlas. Eh, entonces, en ese pequeño pueblo de Vinnesburg, Ohio, o en el pequeño pueblo de Grecia donde va este hombre este, y que conoce a este griego fantástico, este hombre, ¿no es cierto?, Sorba, se encuentran esos extremos que, como les digo, ya no se pueden encontrar ahora, pero esos extremos de pueblos pequeños donde la gente de pronto tiene una mentalidad pueblerina rara, donde si les parece que algo está mal, lo primero que hacen es la violencia. Tienen que matar a esa persona o pegarle o hacerle algo porque piensan que esa persona tiene actitudes o pensamientos diferentes al pueblo. Allí tienen ustedes una cuestión muy cerrada, un pensamiento colectivo muy cerrado, ¿no es cierto? Que eso lo podemos ver como parte de Social 1 o Social 2, el hecho de una población que se encierra en unas pocas ideas y todo lo exterior lo ve como agresivo, malo o peligroso. Ahí viene todo el asunto de los prejuicios, por ejemplo, que se ha estudiado en Social 1, y acá lo podemos ver como los problemas de identidad, ¿no es cierto? Es uno de los factores como se lo puede ver, los problemas también de violencia, conflictos. ¿Qué conflictos hay? Así como hay conflictos internacionales, también hay conflictos en un pequeño pueblo. En un pueblo pequeñito pueden haber conflictos. ¿Por qué? Porque en ese pequeño pueblo se ha estructurado una manera de pensar y ellos no permiten que nadie cambie esa manera de pensar. Hay muchas historias, películas que se han hecho sobre este problema de los pueblos pequeños y la imposibilidad de los jóvenes de esos pueblos cuando ellos quieren vivir una vida diferente y no pueden. Y no pueden porque la estructura de ese pueblo les impide. Entonces hay que ver si ellos pueden escapar de ahí. Hay muchas películas de jóvenes que quieren escapar de esos pueblos pequeños, donde la vida es muy sofocante porque está llena de reglas raras que se les ocurrieron los primeros pobladores de ahí, y los que siguen mantienen esas reglas, que son tipos, por lo general, sin educación, sin una cultura más amplia, sin un pensamiento más amplio que les permita ver otra perspectiva de la vida, sino que son cuadrados y siguen pensando lo mismo de siempre. ¿Cómo se hace para
superar aquello. Nunca se ha podido. Recién ahora, y hasta cierto punto, con la cultura del Internet, tal vez de los celulares, recién se está pudiendo tal vez hacer que la gente piense de una manera más amplia, que piense que el mundo no es su pequeño pueblo. Y además, los pocos varones mayores de ese pueblo no tienen por qué ser los dueños del pueblo. Esa es otra costumbre. Los mayores son los dueños del pueblo. ¿Sí? Costumbre que hoy en día no existe, por lo menos en la mayoría de los pueblos que van dejando de ser pueblos encerrados en sí mismos. El hecho de la televisión y después del Internet, ya sea a través de las computadoras o los celulares, está ayudando mucho a romper esta cuestión de claustrofobia que han sentido muchas personas allá en estos pueblos chicos, donde la gente no puede vivir tranquila si es que no acata las reglas que los demás del pueblo le indican que tienen que seguir. Hay muchas historias acerca de esto, incluso en lugares mayores, ¿no es cierto? Ana Karenina es una novela de Tolstoy que habla de una mujer que se casa con un tipo de una cierta alta clase social porque era militar, el conde Karenin. Ella era Ana Karenina porque se había casado con el conde Karenin. Entonces, esta mujer, teniendo ya un hijo, se enamora de un joven, de un militar joven, porque ella se casa con este hombre por cuestiones de dinero, de intereses de la familia, no porque ella lo quisiera. Lo respetaba, pero no lo amaba. Pero se enamora de un tipo más joven, un militar joven, y finalmente, con todas las desavenencias, termina yéndose a vivir con el joven. Y lo deja claro al militar, a Karenin, lo deja muy mal frente a la sociedad, pero está junto a sus hijos y durante mucho tiempo no le concede el divorcio. Había divorcio ya, pero él no se lo concede. Estamos hablando del 1800 y tantos, casi llegando al 1900. Entonces, Ana Karenina logra conquistar al muchacho, y el muchacho realmente la quiere. Viajan a otro lado, viajan a Moscú, viajan a otras ciudades, y vuelven a la ciudad donde estaban. Pero cuando vuelven, la sociedad en la cual vivían le rechaza a ella, no a él. A ella la rechazan por haber sido casada, dejar su hijo, dejar su marido, por andar con este joven. En cambio, al joven no lo rechazan. El joven sigue siendo un militar importante, apuesto, de alta sociedad, y él sí puede ir a todos los lugares, él puede estar en todos los salones que había en aquel entonces para bailar, para hacer sociedad, pero a ella no la admiten. Entonces ella se va encerrando en un círculo cada vez más angustioso donde no puede ella compartir con él las cosas de esa ciudad. Y finalmente se da cuenta ella que ha perdido a su familia y de alguna manera se convence ella de que ha perdido también a su enamorado, a su amante, y se suicida. Es el fin de muchas novelas llamadas románticas, ¿no? Alguien se suicida ahí. O Werther se suicida en la famosa novela de Goethe porque se enamora de una mujer casada y se da cuenta que es imposible tenerla para él y se pega un tiro. Y ojo, con la novela Werther de Goethe, muchos jóvenes se pegaron un tiro, ¿eh? No es así nomás. Fíjense la trascendencia de una novela en esa época, ¿no? Cerca de 1800 por ahí.
estas novelas han influido mucho en mucha gente. Y, y de alguna manera, en esa influencia tenemos que ver cómo funciona la cultura, ¿sí? Entonces, la cultura funciona muchísimo, sea la pequeña cultura de un pueblo, o la cultura de una ciudad, o la cultura de un país. Pero siempre estamos nosotros rodeados por normas, por costumbres, y me parece a mí que en este momento los medios de comunicación y los medios de información, al ser tan vastos, tan extensos, este, antes era la radio, después fue la televisión, después las computadoras, ahora el celular. Es decir, los medios de comunicación se han ido abaratando y se han hecho cada vez más fáciles de conseguir y son cada vez más multicomunicacionales. Si te puedes comunicar de cualquier manera con cualquier persona en cualquier parte del mundo, o sea que ya la cosa ya va siendo cada vez más extensa y hay que tener cuidado porque ahora hay tanta comunicación que no se sabe cuál comunicación es real o es dirigida. Siempre ha habido un problema de que las comunicaciones oficiales han sido un poco dirigidas, pero ¿cómo se sabe qué comunicación es real? Entonces tenemos que confiar en personas amigas que nos cuenten cómo son las cosas en otro lugar para nosotros interpretar mejor las cosas. Eh, Antes escribir cartas era lo común, pero había mucho tiempo para esperar una carta. Hoy en día esto puede ser de inmediato. Si tengo una persona en Rusia, puedo preguntarle por internet cómo están viendo los problemas de la guerra. Si tengo algún amigo en Estados Unidos, le puedo preguntar cómo están viendo su nuevo presidente. En fin, si tengo amigos en cualquier parte del mundo, puedo preguntarles cualquier cosa que yo quiera y la persona me responderá. Evidentemente, puede haber interferencia en las comunicaciones, podría haber interferencia, pero no es una interferencia en la que alguien corra peligro porque se persigue a las personas a las que efectivamente se les encuentra que tienen algún interés político, que hay algo político de por medio. Pero si no, no hay mucho interés de los grandes propietarios de los medios de comunicación, o de los grandes intereses políticos, de perseguir al ciudadano común que no tiene mayor trascendencia. Pero la mayor comunicación, el ampliar los recursos de conocimiento del mundo, es importantísimo para tener una mente más amplia. Entonces, cuando se habla de mente pueblerina, cuando se habla de un lugar pueblerino, se refiere generalmente a personas que tienen una mentalidad de pueblo chico. Todavía aquí en Cochabamba hay personas que reaccionan así. Cuando yo llegué a Cochabamba, esto era realmente un pueblo chico, comparado con lo que yo conocía. ¿Cierto? Hay una película boliviana que se llama Pueblo Chico, donde aparentemente en algún lugar de Bolivia hay una rebelión popular, digamos, por injusticias. Pero lo malo de los pueblos chicos es que no permiten que una persona despliegue toda su capacidad, toda su posibilidad. Una persona quiere ser, digamos, artista. Y tal vez le permiten a un hombre ser artista porque la sociedad que vivimos todavía es una sociedad patriarcal, masculina. Antes la mujer, aunque tuviera capacidad intelectual, no le era permitido hacer cursos, ir a la universidad, nada. Durante mucho tiempo la mujer no tenía derecho a ir a la universidad. Poco a poco la mujer fue adquiriendo el derecho de aprender
ir al colegio, ir a la universidad, recibirse, tener un título. Ojo, trabajar a partir de ese título, porque una cosa es permitirle a una mujer que estudie y otra cosa es permitirle que trabaje. Eso tampoco era factible durante mucho tiempo. Cortázar cuenta que el padre de Cortázar lo dejó, abandonó la familia. Entonces la mamá podría haber ayudado mucho, porque la mamá sabía muy bien francés, inglés, sabía idiomas, y podría haber trabajado como profesora de idiomas, pero no se lo permitieron, y no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de 1920 y tantos, 30 y tantos, y no le permitieron a la mamá de Cortázar poder ejercer como profesora de idioma, ni en un colegio, ni tampoco en su casa. Era difícil permitirle a una mujer que tenga una acción libre, digamos, como un hombre. Y esto ha sucedido durante muchos años, siglos. Recién en el siglo XX ha empezado a abrir un poco las puertas para la mujer, para los jóvenes. Estamos todavía en plena revolución, digamos así, de costumbres. Se trata de que no haya toda una estructura hecha solamente a partir del hombre, que no haya toda una filosofía y una política basada solamente en el hombre como el único ser humano que puede dictaminar la forma de vivir de los demás. Se piensa que la mujer también tiene derechos, y la mujer también puede escribir, hacer valer su pensamiento, y entre otras cosas, vestirse como quieran, caminar como quieran, tener una mayor libertad para expresarse en todos los sentidos, personalmente, artísticamente, intelectualmente, cosa que antes estaba prohibido. Por supuesto que el siglo XX significó una apertura ya bastante grande. ¿Sí? Desde la época justamente, desde la época, digamos, de lo que estábamos hablando, este, finales del siglo XVIII y XIX, que fueron los últimos siglos donde aparentemente se estaba creando una nueva cultura. Pero aún así la mujer no tenía derecho a casi nada, ¿no es cierto? Entonces, las lecciones que nos deja la novela de Madame Bovary, las lecciones que nos dejan las novelas rusas con respecto al concepto que tenían los rusos de lo que la mujer tenía que hacer o no hacer, o las diferentes novelas francesas o inglesas sobre mujeres que han sufrido la, digamos, la forma invariable de sostener y mantener una cultura. Y al no darse cuenta las personas están sosteniendo una cultura basada en la primacía del hombre. En forma popular que decimos una cultura machista, ¿no es cierto? Estamos hablando de una cultura masculinizante que hace que solamente el hombre tenga derechos y la mujer tenga menos derechos que el hombre. La mujer esté constreñida a su casa, a su ambiente, a sus hijos. La mujer perfecta ideal para la clase media durante mucho tiempo es la mujer que hace la comida, lava la ropa, cuida a los niños, atiende la casa, es la mujer perfecta, ¿no? Y que además está con su marido cada vez que el marido quiere estar con ella. Entonces, la mujer se iba convirtiendo sin darse cuenta en una trabajadora que trabajaba en su casa, en una niñera que trabajaba en su casa, en una especie de prostituta que trabajaba en su casa, en todo aquello que no tendría por qué haber sido así.
¿Por qué menciono el tema de la prostitución? Porque en la nueva perspectiva, se supone que también puede haber violación en el matrimonio. Es decir, si una mujer no quiere tener sexo y el esposo, solamente por ser su esposo, le obliga a tener sexo, eso ya está legalmente mal, ya está condenado hoy en día. Bueno, eso es una violación dentro del hogar, violación dentro mismo de las relaciones, este, que no debería suceder. La mujer tiene derecho, y tiene derecho a no tener sexo con su esposo si ella así lo decide. Si una noche no quiere hacerlo, no quiere hacerlo, y el esposo no puede hacer las cosas por la fuerza porque es una violación de todas maneras. Y se sostiene que entonces puede haber una violación dentro del matrimonio, no solamente fuera, dentro del matrimonio. Así que todo esto se van armando leyes que tienen otra mirada, un poco más amplia. Sin embargo, todo esto está relacionado a lo social. Vives en un pueblo, vives en una ciudad, vives en un país más desarrollado. Son miradas más amplias de todas las cosas que una persona puede hacer y de todas las cosas que le está permitido hacer a una persona. Porque hay una sociedad que te oprime y te permite o no te permite determinadas cosas. Todavía estamos así y hay personas que dicen, está bien que estamos así. ¿Por qué? Porque una sociedad sin reglas sería una sociedad caótica. Entonces, cuando no hay reglas, puede suceder cualquier cosa. En un estado de guerra, de revolución, un estado caótico, especialmente el estado de guerra civil es uno de los más caóticos. Allí puede suceder cualquier cosa. Al haber un problema de guerra civil, se destruyen las leyes. No hay ley. Entonces cualquiera hace cualquier cosa que pueda hacer. ¿Sí? Si una persona tuvo alguna vez la idea de violar niños y nunca lo pudo hacer porque la sociedad tal como era le imponía un respeto, le imponía un límite, al romperse los límites sociales, las personas son capaces de hacer cualquier cosa. De qué tipo que quería violar niños, aprovecha que hay niños perdidos por ahí para violarlos, o para violar mujeres, o para cometer crímenes terribles, porque piensa que nadie se va a fijar en quién es el criminal que hizo tal o cual cosa. Evidentemente, en muchos casos, hay personas que han sido testigos de estas cuestiones violentas. Y eventualmente, pasado el clima de guerra, las personas pueden decir, pero por ejemplo, en España hubo una guerra civil muy, muy grande, por 1930 y tal. Hubo una guerra civil terrible, terrible. Hasta el día de hoy duran las heridas y las cuestiones terribles de esa guerra. Pero aún así nadie se anima a volver hacia atrás. Hay una ley más implícita que explícita de no revisar los casos que ya han sucedido. Se revisó cuando ya por fin hubo democracia, se revisó. Pero hay gente que no quiere que se revise más. No revisaremos más casos, lo dejaremos todo ahí. Entonces, todavía hasta hace poco han habido dudas de cómo fue que murió García Lorca, cómo murió tal o tal o tal, cómo han muerto miles de personas. Todavía no se sabe qué tipo de muerte tuvieron algunas personas, quiénes mataron a quiénes y por qué, cómo fue este asunto de torturas o no torturas. En la Argentina misma también todavía hay muchos casos no resueltos de los crímenes que cometieron los militares contra los civiles. Por ahí por 1980 y tanto, donde hubo
una dictadura muy fuerte, que cometió muchísimos crímenes. Entonces, a medida que pasa el tiempo, se supone, existe la esperanza de que los seres humanos evolucionamos más y que deberíamos tener sociedades más libres, más amplias, que aceptan más cosas, que tienen menos problemas internos y que tienen menos problemas externos también, que no se meten en guerras con otros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué se obtiene de todo eso? Destrucción mutua y nada más. Se decía antes que cuando un país no sabía cómo dar de comer a la gente que tenía allí, los gobernantes hacían una guerra para que hubiera menos gente. Entonces, no podían aumentar la comida para las personas, entonces diezmaban a las personas para que pudiera haber comida para todos. Entonces las guerras no tenían ninguna razón de ser, solamente era disminuir la población para que esa población coincida con la cantidad de limitación que tenían. Esto en algunos casos parece que ha sido muy evidente, no me parece a mí que siempre haya sido así. Siempre han habido ocurrencias más bien de conquista, ¿no es cierto? Algún pueblo ha necesitado, digamos, crece la gente y necesitan más tierras, necesitan más espacio. Entonces ese país se empeña en lo militar, se especializa en lo militar, tiene un tremendo equipo militar. Y muchas veces, sin avisar nada, van a otro país y hacen barbaridades, matan a un montón de gente y se apropian del otro país para tener más tierras, para tener más mujeres, para tener más alimentos. Entonces, esas guerras de conquistas, que los romanos fueron los más, digamos, el ejemplo mejor, digamos, en muchas épocas, ir ampliando el imperio, matar a la gente que haya que matar, tener más tierras, tener más posibilidades, que el imperio vaya creciendo. Eh, Esto, hoy en día, se supone que ya está en parte superado, en parte superado. Se supone que la mayoría de los países ya están definidos, que la mayoría de los problemas graves ya están más o menos definidos. No todo. Por ejemplo, el acceso al mar que Bolivia necesita y que Chile lo niega, o las Islas Malvinas que la Argentina sigue diciendo que son argentinas y los ingleses se las agarraron y no las devuelven nunca más, o el Peñón de Gibraltar, que los españoles dicen que es de ellos y los ingleses la agarraron. Hay una serie de problemas así muy específicos, pero que no deberían generar un problema mundial, ni mucho menos. No haber ninguna guerra mundial a partir de esas cuestiones que son menores hoy en día, comparado con otras. Lo de Ucrania creo que lo hemos charlado, el asunto de Ucrania es un poco más complejo, no lo vamos a ver ahora, pero el asunto de Ucrania merecería haber tenido otro tratamiento, merecería el asunto de Ucrania haberse pensado de otra manera. Pero bueno, Putin ya dijo lo que iba a hacer. Pero vayamos a la parte otra vez cultural. A lo cultural me refiero a la forma de vivir de las personas. Hemos cambiado mucho, sí y no. ¿Desde cuándo? A ver, desde que los primates dejaron de ser primates y empezaron a ser seres humanos. Sí hemos cambiado en varias cuestiones de alimentación, hemos mejorado nuestro cerebro, hemos mejorado nuestro cuerpo, en algunas cosas somos más ágiles, pensamos mejor, sabemos más, hemos creado ciencia, literatura, arte.
hemos perfeccionado los deportes, desgraciadamente también hemos perfeccionado las guerras, tenemos armas cada vez más letales y más terribles que, que pueden hacer desaparecer a toda la humanidad. En fin, en lo bueno y en lo malo hemos crecido y nos hemos perfeccionado más. Entonces ya no creo yo que se pueda hablar otra vez ya de la mentalidad de pueblos chicos. Quedan pocos pueblos chicos, quedan todavía, no es que esto ha desaparecido. Ustedes no piensen que la China es un país totalmente informatizado y todo eso. No, todavía hay pueblitos. China es un país muy grande. Entonces todavía hay pueblos lejanos ahí, con vidas un poco arcaicas. Acá mismo en Bolivia, aunque cada vez menos, pero es posible que queden todavía algunas poblaciones en el oriente boliviano, en algunos lugares del occidente. Es posible que hayan todavía algunos grupos étnicos con costumbres que llamamos ancestrales, muy antiguas, y que siguen con esas costumbres y que no quieren ser molestados, que todavía cazan con arco y flecha para tener su alimentación. Y la pregunta es, si estas personas quieren vivir así, las dejaremos así. La otra cuestión es, no, les vamos a obligar a hacer como somos todos. Hemos adoptado ya la civilización occidental, o lo que llamamos generalmente civilización. Que pareciera que civilización hay una, cuando antes siempre se hablaba de la civilización egipcia, la civilización romana o griega, la civilización inglesa o francesa. Ahora se habla de una especie de civilización mundial. Es decir, el estar civilizado corresponde ya a una cuestión mundial. Por ejemplo, usar teléfono es ser civilizado. Ya no puedes mandar un chasqui para, ¿ah? No es necesario. Entonces, utilizas tu celular y te comunicas. No hacerlo sería estar un poco al margen de la sociedad tal como es. La sociedad tal como es ahora es la sociedad de los celulares. No querer usar el celular ya te hace ver un poco diferente. Este tipo es viejo, no quiere usar el celular, le molesta, pero, pero se toman como casos puntuales, ¿sí? La mayoría de la gente está metida con todo lo que tiene que hacer. Por otro lado, como les digo, las manifestaciones de mayor libertad, por ejemplo, la libertad sexual, considerar que las mujeres tienen tantos derechos sexuales como los hombres y que ellas también pueden elegir la forma de sexualidad que quieren y que todo ser humano puede elegir la forma de sexualidad que quiere. Que no hay solamente homosexuales, sino que hay gente que elige un cierto tipo de sexualidad que le viene bien y tiene toda la razón del mundo para elegir ese tipo de sexualidad que le viene bien, siempre y cuando esto no implique una perversión que afecte a otras personas y que pueda de alguna manera amenazar la vida de otras personas. Si esto es así, bueno, entonces se supone que tiene que la persona saber que lo que está haciendo no es ilegal en el sentido en que no va a dañar a otro. Últimamente la ilegalidad se está haciendo cada vez más pequeña, se está haciendo solamente no perjudicar a otros, ¿no es cierto? De manera cada vez más específica. De manera que una persona homosexual no va a perjudicar a otros. Ahora la ley es, no hay que perjudicar a la persona homosexual, digamos. La ley está al revés ahora. Una persona homosexual debe tener derecho a ejercer su sexualidad como ella quiera. No debe ser molestada. Antes se suponía que el homosexual tenía que ocultarse, si no, él estaba amenazando la estructura social. Hoy en día la estructura social le da un lugar a la homosexualidad y dice la persona homosexual tiene todo su derecho a ejercer su sexualidad como quiera. En lo único que todavía estamos de acuerdo todos es que no hay derecho a amenazar o hacerle daño a otra persona.
sea quien sea, a quien sea, ¿no es cierto? Por eso se supone que en cuestiones sexuales el daño contra menores de edad es un daño especialmente perseguido, porque se sabe que ahí puede haber un daño fisiológico y físico, no solamente psíquico, que quedan huellas psíquicas de esto. Una violación a un menor de edad, una violación a un niño o una niña de 4, 5, 6 años, es considerado grave, porque además, si la persona se salva, si el niño se salva, es posible que queden algunas cuestiones psíquicas muy, muy graves, ¿no? Donde la psicología y la psiquiatría tienen que trabajar mucho después para que este ser supere todo ese trauma y pueda llevar una vida llamada normal, aunque sea normal entre comillas, pero la persona la tenemos que normalizar. ¿Qué significa normalizar? Normalizar es seguir una norma. Normal, normal es hacer que todo sea más o menos igual. No igual, eso sería uniformar. Pero normal es dar algunas normas para que las personas tengan ciertas conductas que se consideran aceptables. En el pasado, esas conductas consideradas aceptables eran pocas. Las personas en la Edad Media tenían, la clase alta tenía estas conductas aceptables y no otras. Y la clase baja, que no había la clase media, tenía estas conductas aceptables y no otras. Pero era el poder social el que definía todo esto. No hay, nunca hubo una moral que defina a la sociedad. Hay una sociedad que define la moral. Por ejemplo, ustedes saben que en la Edad Media, el dueño de un gran terreno que le concedía el rey, era el dueño de todo el lugar, donde había campesinos, familias de campesinos que trabajaban para este señor feudal. Este señor feudal tenía el derecho, que lo podía usar o no, de tener la primera relación con una mujer que se casara en su hacienda, en su heredad. Entonces, él sabía si habían en su lugar campesinos que iban a festejar su matrimonio, él tenía que ser el primero en tener relaciones sexuales con la mujer en la noche de bodas. Después, el esposo podía hacerlo. En algunos lugares, según Freud cuenta que en algunos lugares el brujo del lugar es el que va a desflorar a la mujer, no el esposo. ¿Y por qué? Porque según Freud, estas eran las ideas de Freud. A saber qué, hasta dónde Freud especuló con todo este tipo de cosas. Pero Freud decía que la mujer guarda un gran resentimiento contra el hombre que destruye su virginidad. La mujer quiere ser virgen. Y cuando tiene una primera relación, le queda inconscientemente un resentimiento con aquel hombre, aquella persona, aquel hombre que la defloró, que rompió su virginidad. Por eso, decía Freud que en algunas culturas llamadas primitivas, es el brujo de la comunidad el que desflora a la mujer, no el marido. ¿Para qué? Para que ese odio inconsciente de la mujer vaya contra el brujo que la desfloró, no contra su marido. Y eso aseguraba una buena relación de la pareja. No sé si es cierto, son pavadas que se le ocurrían a Freud, pero podría haber algo de esto, podría haber algo de esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir al fondo un poco en este problema de conflictos? ¿Sí? El problema de conflictos, en problemas más de conflictos grandes, tenemos que ver cuál es el origen de la violencia. Los conflictos implican violencia.
Pero la violencia viene antes del conflicto, ¿no es cierto? Si yo digo, esto no se va a permitir, ya estoy creando una violencia legal, digamos. Si yo digo, si una persona es homosexual, la vamos a meter presa, va a ir a parar a la cárcel. Y eso estaba hasta principios del siglo XX en Inglaterra y en otros países, ¿no es cierto? No importaba si la personalidad de este individuo era grande porque había hecho tales o cuales cosas. Oscar Wilde, un gran escritor, lo metieron en la cárcel cuando se descubrió que era homosexual. Él mismo lo tuvo que declarar en un problema de un juicio que hubo. Y al comprobarse que era homosexual, lo metieron en la cárcel por ser homosexual y él era casado con hijos. Y fue tal el desprestigio para él que su esposa se separó de él, se fue con los niños a otro lugar. Es decir, socialmente le destrozaron la vida a Oscar Wilde, un gran escritor. Hoy en día ya no sucede, ¿no es cierto? No sucede. Ustedes saben que en Inglaterra hay cantantes famosos, gente que se ha casado en matrimonios homosexuales. Ustedes han visto que en un libro que yo he dado en Feno 2, ¿no es cierto? El autor dedica el libro a su esposo. Él es aparentemente hombre, ¿no es cierto? Pero le dedica el libro a su esposo. Él se siente mujer, se ha casado con ese hombre y él se asume como esposa, se asume como mujer. Escribe y todo como si fuera un hombre común, pero íntimamente y externamente muchas veces él se asume como mujer. Él tiene su esposo. Esta persona se asume como femenina. Si bien ustedes los van a ver en entrevistas, siempre está vestido de hombre, no viste ropas de mujer, ni mucho menos. Entonces, la sociedad ha dado un gran salto en cuanto a la forma de pensarse, la sociedad misma, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión de la identidad a nivel social, a nivel individual, es un tema que siempre va a estar avanzando, es decir, se descubren más cosas y se logran más cosas con respecto a la identidad nacional, la identidad sexual, la identidad familiar. Y paralelamente están desapareciendo muchos conflictos, tal vez están apareciendo otros conflictos diferentes. Ya el conflicto no es el homosexual contra la sociedad. El conflicto puede ser algunas veces el homosexual contra otro homosexual. O el homosexual en la sociedad contra personas no solamente que piensan diferente, en el sentido de personas que piensan en dos sexos, nada más, masculino y femenino, sino que pueden haber peleas entre gente que ya ha asumido la homosexualidad y piensan en diferencias dentro del orden de la homosexualidad. Hoy en día hay muchas sexualidades posibles que la gente adopta y acepta. Y los legisladores tienen que estar atentos a cada vez más ampliaciones del concepto de la sexualidad. Entonces, las identidades van cambiando cada vez más. Una persona que tenía su nombre masculino se lo quiere cambiar por su nombre femenino ahora, el mismo apellido, pero una, una personalidad femenina, o al revés. Una mujer se convierte en hombre y quiere tener su nombre de hombre con su mismo apellido. Entonces, veamos, todo este cambio, si sumamos los pequeños cambios, los cambios uno por uno de lo que se ha producido, digamos,
Desde principios del siglo XX hasta ahora. No vamos a ir mucho más atrás. Principio del siglo XX hasta ahora. Es enorme. La cantidad de cambios que han habido es enorme. En ciencia, en artes, en literatura, en costumbres, en legislaciones y por supuesto en tecnología. La tecnología ha avanzado muchísimo. Yo les he explicado en la materia FENO 2 hasta qué punto la tecnología avanzó y cuán rápido avanzó, ¿no es cierto? Tenemos un librito ahí que marca cómo la tecnología de las computadoras y de los celulares avanzó cada vez más desde el punto de vista científico. Y los aparatos que produjo valen cada vez menos desde el punto de vista económico. Los autos valen más, pero no han cambiado nada. Si, acuérdense de ese libro, si los autos tuvieran que valer ahora lo que valen los celulares con respecto a las grandes computadoras, no valdrían nada. Si los aviones tuvieran que valer lo que valen ahora los celulares con respecto a las grandes computadoras, no valdrían casi nada. Uno con un cierto número de dólares podría comprarse 3 o 4 aviones y muchísimos autos. Pero no es así. La cibernética y la informática se han desarrollado tremendamente. Y sin embargo, el costo de los productos de la tecnología son cada vez más bajos. Cada vez más bajos. Un celular, saben ustedes, es millones de veces, mucho, mucho más poderoso que una de las grandes computadoras de los años 40 o 50. Estoy hablando de 40 o 50. No hace un siglo, hace menos de un siglo. Hace 70 y tantos años. Esas grandes computadoras ya no existen, existen los celulares. Y los celulares son computadoras pequeñas para uso individual, que tienen muchísimas funciones. Tantas que las personas que compran los celulares no usan todas las funciones que tienen, ni las conocen. Pero pueden comprar un celular, un aparato maravilloso desde el punto de vista tecnológico y que cuesta muy poco. Cuesta muy poco. Cualquiera se puede comprar un celular. No cualquiera se puede comprar un avión o un auto, pero sí un celular. Sin embargo, tecnológicamente un celular es muchísimo más importante que un auto o que un avión. Porque hasta los aviones tienen que contar hoy en día con la tecnología que tiene el celular. También los autos. Poco a poco todo va entrando en la misma onda tecnológica. Entonces la pregunta es, nosotros como seres humanos estamos cambiando igual están cambiando las cosas que producimos. Vean, recién a principios del siglo XX, Marconi inventó la forma de comunicarse mediante ondas, la primitiva teletipo. Edison, fueron algunos fundadores de lo que puede ser una primitiva comunicación, como se hacen los primitivos telegramas. De ahí a lo que tenemos ahora en calidad de comunicación, es increíble. Pero claro, las personas que han nacido y ven las cosas que ven, les parece normal. Pero para los que hemos alcanzado a ver más o menos estos cambios en toda su dinámica, no nos parece normal, al contrario, nos parece extraordinario. Extraordinario. Todo lo que está pasando en este
en este siglo, desde mitad del siglo XX hasta ahora, es dramáticamente extraordinario. Más de lo que pensaban algunos antiguos escritores de ciencia ficción. Mucho más. Ahora, ¿de qué manera este mundo se cruza con el famoso pueblito chico, con la gente que tenía una mente cuadrada? ¿Cómo se cruzan estas cosas? Parecería que los pueblitos chicos ya van a dejar de existir. Parecería que a partir de una mayor libertad de las personas, muchos prejuicios van a dejar de existir. Acuérdense del prejuicio que les di en los alumnos. Un juicio previo. Yo no conozco algo y tengo un juicio previo. Ese juicio previo puede ser positivo o negativo, de acuerdo a lo que yo crea. Yo creo que Europa del Norte es mejor que cualquier otro lugar porque la gente allí es inteligente, es honrada, es honesta, es tranquila, bla, bla, bla. Es un juicio previo que tengo, no conozco. Pero a lo mejor me voy a vivir a Suecia o a Noruega y compruebo que la gente allá también tiene problemas. Pero no necesitamos ir a Suecia o Noruega. Hoy en día hay una serie de documentales, películas, hay literatura desde hace años. Entonces hay formas más o menos de saber cómo es esa gente, cómo es ese tipo de sociedad. Ya tampoco hay necesidad de ir hasta allá y conocer. Sí, el conocer personalmente es mejor, por supuesto, pero ya existen muchos medios a través de la televisión, a través de internet, del cine. Hay muchos medios como para tener una idea de cómo es la gente de otras latitudes, que no las podemos conocer personalmente porque nos cuesta viajar o es muy difícil viajar a estos lugares. Lugares lejanos para nosotros. A lo mejor para muchos de ellos Bolivia es un lugar lejano. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? A que el tema de conflictos va mutando cada vez más, porque hay que ver de qué tipo de conflictos hablamos y cuáles son las soluciones. En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, han seguido habiendo conflictos, pero mucho menos que antes. La Primera y la Segunda Guerra Mundial han sido terribles. Después han habido más conflictos, pero de menor categoría. De menor categoría. Digamos, el conflicto más grande que yo sepa ha sido la guerra de Vietnam. Y de ahí para abajo han habido muchos conflictos, pero con menor cantidad de muertos, menor cantidad de heridos. Siguen los conflictos, y producidos generalmente por las potencias más grandes. Ahí sigue Estados Unidos, que se lleva bombardeando lugares del norte de África. Siguen, necesitan ejercitar su armamento, pero es mucho menos la violencia que la que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Los alcances, lo terrible de esa violencia es mucho menor. La Segunda Guerra Mundial con mucho ha sido muy, muy, muy tremendo. Han muerto muchos millones de personas, muchos millones de personas, cerca de 50 millones de personas. Entonces, estamos hablando de una cifra grande para la época en que se produjo. De modo que si hablamos de conflictos de manera específica, como conflictos de guerra, han habido menos conflictos. No es que no han habido muchos, pero menos en cantidad y en proporción y en ferocidad que lo que pasó en la Segunda Guerra. Por lo tanto, parecería que han aplacado un poco los conflictos, hay más libertades,
la gente se expresa más, hay mayor posibilidad de expresar las cosas que uno quiere, hay mayores posibilidades de elegir lo que uno quiere elegir como carrera, como trabajo. ¿Seguimos todavía con problemas económicos? Sí. Todavía tenemos la famosa clase alta, la clase media, la clase baja. Con la perspectiva que la hemos hablado alguna vez con Feno, conviene hablarlo en social también, con la perspectiva de que en algún momento los robots pueden reemplazar a los obreros. La robótica tiene que reemplazar a los obreros. Y los obreros que dejan de tener trabajo deben tener un sueldo del Estado para vivir bien. ¿Sí? Si el Estado no les puede proveer de un trabajo específico, esas personas deben tener derecho a tener un sueldo específico. Y se les debe buscar tareas y responsabilidades que puedan hacer. Tal vez en un plano más teórico o en un plano de otro tipo de cultura. Ya no va a ser la cultura manual solamente, ¿cierto? Sino la cultura intelectual o artística. Y podemos tener un mundo donde los robots reemplacen a la clase obrera. Una vez un alumno me dijo, bueno, si hacemos eso, licenciado, ¿qué hacemos con los obreros? Esos obreros no saben nada, solamente son obreros. ¿Qué se hace con los obreros? ¿Les va a matar o qué se hace? Se necesitan obreros. Y digo, no, si robotizamos todo, ya no vamos a necesitar obreros, especialmente para los trabajos más pesados, más peligrosos. Ya el ser humano no tiene que estar en ese tipo de trabajo. ¿Por qué a estas alturas? Ya hay robots. ¿Es complicado fabricar un robot? No, no es complicado. ¿Es caro? Sí, es caro, pero depende de qué te llames caro. ¿Es caro fabricar un celular? Claro. ¿Es caro fabricar un robot? Comparado con un celular, un robot puede ser igual de caro. Es decir, puede resultar barato. Entonces, hay muchas formas de hacer un robot. No tiene que ser un robot enorme, así como la gente se lo imagina. No, puede ser robots pequeños que cumplen un montón de funciones. Robots petizos, digamos, que cumplen cualquier cantidad de funciones y las van a hacer muy bien. Que habrá un poco de miedo a los robots. Al principio sí, la gente va a reaccionar con miedo a un aparato que se parezca a un ser humano y que no es un ser humano. Va a haber un poco de miedo al principio, va a haber resistencia. Pero gracias a los robots se podría eliminar la clase obrera, pero superando. Es decir, la clase obrera pasa a un estado superior. No la vamos a eliminar matándola, sino que pasa a formar clase media. Y entonces, habrían dos clases, la clase alta y la clase media, digamos. Si nos referimos a términos convencionales de algo conocido. Desaparecería la clase baja, pero no porque matemos en la clase baja, sino porque la reemplazamos por robot. Esto, de alguna manera, tiene que cambiar nuestro pensamiento sobre los conflictos. Los conflictos van a seguir, pero van a ser otros conflictos. Van a disminuir los conflictos políticos que conocemos ahora y va a haber otra clase de conflictos. Y seguramente tendrán mejores posibilidades de ser solucionados más rápido, mucho más rápido. Y también, obviamente, va a cambiar nuestro pensamiento sobre las clases sociales. Yo estoy bastante esperanzado en que se terminen las clases sociales, gracias a los robots. No necesitamos tener obreros. ¿Para qué? Una fábrica puede trabajar sola, de manera automática. ¿Para qué necesitamos personas en la fábrica? Esas personas hay que darles un sueldo y que vivan bien
y que tengan acceso a la cultura que ellos merecen tener, que tengan acceso a cultura universitaria, que la gente pueda tener cultura universitaria, sin importar, sin importar el costo, porque el costo puede ser mínimo. Ustedes saben que hoy en día se puede estudiar por internet. Entonces, mejorar el nivel de la población, de la clase obrera, la mejoramos. En lugar de la clase obrera tenemos un robot a nivel cibernético. Y en un plano más alto, podríamos tener nosotros sociedades mucho más libres, no homogéneas, sino libres, donde problemas de sexualidad, de alimentación, de cultura general, se hayan ido resolviendo de la manera más amigable posible. Todo esto reduciría mucho el ámbito de la hostilidad, de la violencia, ¿cierto? Entonces, habrían otros conflictos. Si abarcamos el tema del conflicto, es posible que los conflictos siempre existan, pero van a disminuir la cantidad de conflictos, van a cambiar el tipo de conflictos, que sean más tratables, más manejables, ¿no es cierto? Mientras tanto, los conflictos los vemos todavía en el hogar, en la política, ¿no es cierto? No hemos nosotros todavía superado la problemática de las parejas, la problemática de la familia. Todavía siguen siendo muy importantes los psicólogos familiares, ¿no es cierto? ¿Por qué son importantes? Son importantes los psicólogos familiares porque las familias pueden, en un momento determinado, no estar bien estructuradas. ¿Qué se ha visto, por ejemplo, con la pandemia? Que familias en las que los familiares tuvieron que estar encerrados un tiempo, esto generó violencia interna. El jefe de la familia o la mujer, acostumbrados a salir a trabajar, no aguantaban estar entre ellos en la casa. Los jóvenes, acostumbrados a ir a la universidad, no pueden acostumbrarse bien a, como tenemos ahora las clases por internet. Pero además, los jóvenes podían salir más que los mayores. Si ustedes recuerdan, en la primera etapa, se dijo los mayores no pueden salir, que salga la gente joven. La gente joven de tal edad a tal edad pueden salir hasta tal hora, o hasta tal edad hasta tal hora, y a tal edad mejor que se queden en su casa. En fin, se tomaron medidas muy drásticas, y eso conmocionó a mucha gente. Hay mucha gente que no se pudo aguantar de estar en su casa. Y hubieron muchas zonas de violencia intradoméstica. Entonces, no terminamos nosotros todavía con este problema de los conflictos y de las identidades. Estamos en proceso recién, pero estamos en un proceso muy interesante para superar los conflictos y estamos ampliando la cuestión de las identidades, tanto las identidades regionales, nacionales, sexuales, culturales. El tema de las identidades es el que más está cambiando en este mundo y está haciendo cambiar también los otros temas correlacionados. Es decir, la vida cotidiana está cambiando mucho porque la vida cotidiana que tenía antes, qué sé yo, una persona de sexualidad diferente, ahora ya cambió bastante y va a seguir cambiando más. ¿Cuál era la vida cotidiana de una persona que tenía que esconder su sexualidad para poder seguir funcionando en la sociedad aparentemente normal o normalizada? Y eso está cambiando mucho. Y hay muchas personas que no tienen ninguna necesidad de esconder su sexualidad, para nada. Y en diferentes países hay cuestiones cada vez más interesantes. Así que estos problemas de conflicto y de identidad, véanlos más o menos paralelos, chicos, porque son dos. Vida cotidiana, conflicto de identidad, son tres temas que se amalgaman mucho, ¿sí?
Hay un par de temas más que los vamos a ver después, pero que están más especificados en una teoría de la cultura, digamos. Estos tres temas, primeros, hay que tenerlos muy presentes porque explican esos temas la transformación social. Porque la transformación social no la puedes pensar así de manera global. Tienes que ir a ver qué áreas son las que están cambiando y que te provocan una sensación de un cambio total. No es todo lo que está cambiando, pero hay algunos cambios importantes. Por ejemplo, hay gente que ya no quiere leer libros, sino que quiere leer simplemente por internet o quieren comprarse una tablet, quieren leer de manera electrónica. Está bien si hay mucha gente que lo quiere así, bien. Tengo un amigo que quiere que yo me meta en esto porque dice ahí vas a encontrar cantidad de libros y autores. Sí, me interesaría mucho, pero ¿cuántos libros voy a leer en mi vida? No sé. Y todavía estoy apegado al, al, al libro tradicional, digamos, ¿no? Al papel. Así que está bien, le agradezco a mi amigo su interés, pero por el momento, de vez en cuando, o sea, si necesito alguna cuestión y no la encuentro y la voy a encontrar solamente por internet, bueno, ya, lo voy a bajar, pero si puedo leerlo de la manera tradicional, para mí todavía es mejor. Estamos todos en transición, chicos. Todo está en transición. Todo. Muchachos, hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, licenciada. Hasta la próxima.